en cuyo primer acápite vamos a tratar de lo que es la aterosclerosis y el infarto de miocardio, y en la segunda parte la insuficiencia cardíaca, quedando para la siguiente reunión los tópicos que va a desarrollar el doctor Gallardo, como son hipertensión, dislipidemias, etc. Bueno, sin más preámbulos, hablemos un poco de aterosclerosis, ¿no es cierto? ¿Ustedes han llevado patología? Estamos llevando, doctor. Estamos llevando, doctor, actualmente. A la par de fisiopatología. ¿Y han hecho aterosclerosis o todavía? Todavía, doctor. Todavía. Ok. Entonces, comencemos diciendo que el árbol arterial es aquel conducto por el cual circula toda la sangre, llevando sangre oxigenada, nutrientes a todos los tejidos, ¿no es cierto? Y cuando uno recién nace, estas arterias están completamente limpias, como es en el momento del nacimiento. Conforme pasan los años, por la genética, hábitos y costumbres, por las comidas, etc., en las paredes arteriales se va depositando grasa. Se va depositando... un segundito, ¿dónde está el puntero? Puntero láser. Ok. Se va depositando grasa. Esta grasa va obstruyendo gradualmente la arteria. Si se cierra completamente, se produce el famoso infarto del miocardio. Ahora, esta aterosclerosis puede afectar al corazón, a las arterias periféricas, al cerebro, por ejemplo. En el caso del cerebro, produce los famosos accidentes isquémicos cerebrales transitorios, el infarto cerebral. A nivel del corazón producirá los síndromes coronarios crónicos, la isquemia silente, la cardiopatía coronaria, y las formas agudas, como son la angina inestable, el infarto Q inocuo, o también llamado síndrome de insuficiencia coronaria aguda, ST elevado o ST no elevado, que es como se clasifica modernamente. Y a nivel de las arterias periféricas, se van obstruyendo las arterias, produciendo un problema que es una insuficiencia arterial periférica, que puede llegar, por ejemplo, en los diabéticos, al famoso pie diabético, la gangrena, la amputación del miembro. Muy bien. Y esto se produce porque hay una placa de grasa. Miren cómo la arteria, aproximadamente el 40% de la luz de la arteria tiene una placa de grasa, siendo el núcleo lipídico el centro amarillo de esta imagen de anatomía patológica, ¿no? Y alrededor la capa fibrosa que rodea a la grasa, y todo esto conforma el ateroma. ¿Y esto sale de la noche a la mañana? Pues no. La lesión inicial se ha descrito que comienza en la segunda década de la vida. Se han realizado estudios de anatomía patológica en pacientes jóvenes, en otras latitudes, y se ha visto que en esta etapa muchas veces ya se encuentra la estría grasa, que es parte de la evolución del ateroma o de la aterosclerosis. Esta lesión inicial, con infiltración de macrófagos y algunas células esquamosas, ya se produce en la primera década de la vida, ¿no? Y está llevada básicamente por los niveles lipídicos y suele ser totalmente asintomática. Luego aparece la estría grasa, en donde ya hay acumulación de lípidos dentro de las células escumosas a nivel de la matriz subendotelial. Esto también es en la primera, segunda década de la vida, y generalmente es un movimiento lipídico y no hay afectación clínica. ¿Qué nos dice esta primera parte? Que los problemas comienzan en la primera infancia y segunda infancia. Y muchas veces nos preocupamos de cómo comemos cuando ya tenemos 40 o 50 años, o le decimos al paciente, tómese su colesterol a los 50 años, y le decimos, tiene que bajar el colesterol. Miren que los problemas ya aparecen acá, ¿no?
Entonces, toda esa moda nutricional que tenemos de mal comer ya nos está dando problemas desde estas primeras etapas de la vida. Luego hay una lesión intermedia en la que hay acumulación intracelular de lípidos, no se ven muy claramente, y depósitos externos de lípidos en la matriz subendotelial. Esto ocurre a partir de la tercera década de la vida. Problema de los lípidos nuevamente y suele ser asintomático. Y ahí llegamos a los 30. Algunos varones a los 30 años ya tendrán problemas más avanzados, las mujeres raramente, pero en la cuarta década o tercera década de la vida aparece el ateroma, en la que ya hay un núcleo lipídico importante, acumulación intracelular de lípidos en las células subendoteliales, ¿no? Y acá ya pueden aparecer signos clínicos. Nosotros hemos tenido pacientes con infarto de miocardio de 30 años, algún paciente incluso de 20 años, ¿no? Pero esa era por otras causas. Entonces ya aparece el ateroma propiamente alrededor de la tercera década de la vida, cuarta década de la vida. El fibroateroma, que es una placa fibrosa con un gran núcleo lipídico, una capa fibrótica que puede o no estar calcificada, ¿no? En la cuarta década de la vida, el aumento del músculo liso y del colágeno también se hace importante, y puede haber ya signos clínicos caracterizados por el dolor de pecho de tipo opresivo llamado angina de pecho. Y es cuando ya tenemos el ateroma o el fibroateroma, ¿no? Estamos propensos al infarto agudo de miocardio o a la angina inestable. Recordarán, por ejemplo, antes del Mundial pasado de fútbol, no el que acabamos de pasar, sino el anterior al que logramos clasificar, un periodista deportivo de aproximadamente 40 años, un poquito más, jugando fútbol, aparentemente sano, presentó un dolor de pecho y llegó a la clínica muerto, tuvo un infarto agudo de miocardio. Y estaba en esta etapa de la vida. Y luego las lesiones complicadas, que significa que ya esto se inflama, se fractura la placa y se forma un trombo, un coágulo, ¿no? En la superficie de la placa, y esto va a obstruir completamente la arteria o parcialmente la arteria, en la cual se dan los signos clínicos como la angina de pecho, el infarto agudo, la angina inestable, ¿no? En cuyo problema ya no es el lípido, sino el problema es el trombo, es el coágulo, que se ha formado producto de la fractura de la placa. Vamos a ver cómo esto que ha ocurrido a lo largo de 40, 50 o 60 años se produce, ¿no? Y vamos a ver que esto que hemos descrito, que se va produciendo a través del año, va haciendo que el riesgo de ruptura, conforme crece, el riesgo de complicación de la placa va aumentando con el tiempo, ¿no? Y también el porcentaje de obstrucción de la luz cada vez se hace más estrecha. Y conforme más estrecha va a aparecer síntomas de cardiopatía coronaria crónica, como es la angina de pecho. Más o menos a partir del 60 o 70% de obstrucción de la arteria, el flujo sanguíneo disminuye de manera significativa y cuando uno hace esfuerzos físicos presenta opresión de pecho. Eso se llama angina de pecho estable. Antes de eso puede haber episodios de angina asintomática, ¿no? Lo que se llama isquemia silente. Entonces, la historia natural del ateroma es primero una arteria normal, luego se produce la estría grasa, que son etapas silentes, aparece la placa fibrosa o el ateroma fibroso alrededor de los 30 a 40 años, la placa aterosclerótica obstructiva que puede aparecer entre los 40 y 70 años, y finalmente la placa complicada, la ruptura de la placa o la fisura y el evento trombótico que obstruye la luz de la arteria, que puede ocurrir a partir de los 40 años, generalmente en cualquier momento. Y con esto se producirán, pues, si es trombótico, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, la muerte súbita, la enfermedad cerebrovascular y la isquemia de los miembros inferiores, de lo que les hablaba, la insuficiencia arterial periférica. Quiere decir que a mayor desarrollo
de la edad, iremos viendo que esto se va dando con mayor o menor frecuencia. Producto de varios factores, como son la elevación del colesterol, puede ser una dislipidemia heredofamiliar, como es en algunas razas blancas o nórdicas, o hábito de los consumos alimenticios, ¿no? Rico Kentucky. La diabetes mellitus, esté controlada o no esté controlada. Si no está controlada, el riesgo de aterosclerosis será mayor y más acelerado. Pero cuando está controlado, también hay riesgo de estos problemas. El infarto agudo del miocardio, el hábito de fumar, y se ha visto que no hay diferencia significativa con el hábito de vapear. Se creía que el vape era una alternativa, no es alternativa. La homocistinemia, y las mujeres normalmente hasta que ellas están con su ciclo hormonal, su producción hormonal de estrógenos, llámese desde que comienza la menarquia hasta la menopausia, están protegidas por su régimen hormonal estrogénico. Pero una vez que se produce la deprivación, sea por vía natural, la menopausia, o sea por vía artificial, por ejemplo, una histerectomía, producto de una miomectomía por miomas, ¿ya? Se retira todo el útero y se produce, si se retiran los ovarios, se produce una deprivación estrogénica, una menopausia producida postquirúrgica, ¿no es cierto? Todo esto va a producir disfunción del endotelio y parte del gran problema comienza en el endotelio. Cuando se produce la disfunción endotelial, la función del endotelio protector, del endotelio bueno, va a cambiar y se va a volver un endotelio disruptivo, corrupto, un endotelio malo y por lo tanto disfuncional. Se producirá vasoconstricción, hipertrofia, ¿no? Hipertrofia de la capa media, de la capa muscular, adhesión e infiltración de células blancas, linfocitos, monocitos, proliferación de fibra muscular lisa, colágeno, acumulación de lípidos y trombosis. Todos estos problemas que nos van a llevar a la aterosclerosis y finalmente al infarto agudo del miocardio o a la enfermedad cerebrovascular o a la variedad de cualquiera de las entidades que hemos mencionado. Y entonces, en un endotelio normal, el control adecuado y fino y preventivo de la presión arterial, las propiedades antitrombóticas del mismo, la propiedad antiproliferativa, la hemostasia, el equilibrio en la coagulación, la antiagregación plaquetaria, un endotelio que produce fibrinolisis y deshace cualquier coagulito que se pueda formar, es antiangiogénico y produce metabolismo de las lipoproteínas de manera adecuada. Así funciona un endotelio normal. Todas estas funciones se pierden en un endotelio disfuncional, como ya lo mencionamos. ¿Cómo llegamos a esta placa ateromatosa que finalmente produce enfermedad cerebrovascular e infarto? ¿No? Vamos a tener que la capa normalmente, su endotelio, su capa íntima, su matriz, su capa media, ¿no? Lo primero que hay es una infiltración de moléculas de colesterol fundamentalmente de tipo LDL, VLDL, ¿no es cierto? Y cuando este colesterol está en la capa subendotelial, es detectada, ¿no? Y va a llamar por activación del BCAM y del BLA de tipo 4, va a llamar a los monocitos y los monocitos van a atravesar el endotelio porque el endotelio es perfectamente permeable a él. Este monocito que ha ingresado a la matriz subendotelial se va a transformar en un macrófago y va a fagocitar estas moléculas de colesterol LDL elevado. Se producirán, por lo tanto, ya las células espumosas, que son aquellos monocitos que se han transformado en macrófago y que han fagocitado las moléculas de colesterol. Bueno, en este momento, los linfocitos T se activan y van a ingresar a la célula, ¿no? Y van a producir más inflamación,
y mayor consumo de estas moléculas de LDL. Y se producen pues las famosas células espumosas, ¿no? Producidas las células espumosas, ¿ya? Va a haber proliferación y migración de la fibra muscular lisa hacia la parte subendotelial. Miren que acá no había, y miren cómo acá aparecen fibra muscular lisa, células musculares lisas en el espacio subendotelial, ¿no? Comienzan a migrar desde la capa media hacia ese espacio. Se va a formar un núcleo lipídico, ¿no? Y también un núcleo necrótico de detritus, de células muertas, ¿ya? Y se va a formar la placa ateromatosa. Y entonces, en un primer momento, este LDL va a ingresar al espacio subendotelial. Les dije que ese era el primer gran paso, ¿no? La lámina interna de elastina y lamina va a hacer de que se localice en el endotelio, en el espacio subendotelial, ¿no? Básicamente estas moléculas de LDL. Y acá vamos a ver cómo los monocitos que han ingresado al espacio subendotelial, en esta microfotografía, vamos a ver cómo los leucocitos se están adhiriendo al endotelio para atravesarlo, ¿no? Para atravesarlo e ingresar al espacio subendotelial. Hermosa lámina histográfica. Y acá tenemos en un corte lateral lo que va a describir la gráfica. Miren cómo el monocito que está circulando va a atravesar, se va a adherir primero a la pared, luego la va a atravesar, va a migrar a través de la íntima y va a activar diferentes moléculas, receptores de membrana para activar y unirse a metaloproteinasas, etcétera, ¿no? Y acá vemos la microfotografía cómo este monocito hermoso está atravesando la matriz de la capa íntima del endotelio. Lo mismo pasa con los linfocitos T en un proceso de quimioatracción muy similar, ¿no es cierto? Que el linfocito circulante va a ingresar y lo primero que va a hacer es expresar diferentes tipos de receptores para activar diferentes tipos de neurotransmisores como es el inositol 10-fosfato. Y una vez ocurrido eso, ingresado el monocito, ingresado el linfocito, comienzan estos receptores scavenger, ¿no?, a fagocitar las moléculas de lipoproteína, fundamentalmente de tipo LDL y VLDL. Estas serán absorbidas, pero el monocito cambia su estructura, ¿no? Es como cuando una persona come demasiado y de lo que era delgada se torna obesa. El monocito pierde su forma, su estructura, pierde sus funciones porque el LDL es inflamatorio, ¿no es cierto? Y va a producir, pues, factor tisular, va a producir oxidación, radicales libres de oxígeno, ¿no? Va a producir citoquina, metaloproteinasas, o sea, factores proinflamatorios. Y cuando ya el linfocito, digamos, ha cumplido su ciclo y está saturado de lípidos en su contenido, este macrófago, ¿no?, va a pasar un proceso de apoptosis, ¿no? Va a haber se va a destruir él mismo. ¿Qué pasa con la fibra muscular lisa, con las células musculares lisas? Normalmente estaban por debajo de esta capa que separaba el espacio subendotelial de la capa media, ¿no es cierto? Pero al inflamarse, estas células musculares lisas, ¿no?, van a comenzar a migrar. ¿Para qué? Para tratar de como formar una película protectora que autolimite estas células inflamatorias, estas células que se están autodestruyendo por un proceso de apoptosis, que todo este tejido, este detritus que se produce, autolimitarlo, ¿no es cierto? Y comienzan a migrar hacia el espacio subendotelial para focalizar esta lesión, ¿no es cierto? Acá habrá células espumosas, células apoptóticas y fibra muscular lisa. La fibra muscular lisa no tiene otra cosa, pues, como les decía, de focalizar y proteger del proceso inflamatorio
y de las complicaciones de la placa. Y acá viene un concepto de placa inestable y placa estable, ¿no? Tenemos acá una ultra microfotografía de un vaso, ¿no? En la cual observamos acá un núcleo lipídico importante, pero miren el grosor de esta capa media de fibra muscular. Miren cómo esta capa es gruesa, densa alrededor de toda la placa. La placa ocupa el 60 o 70% de la luz de la arteria. Circula muy poca sangre, pero miren esta placa densa, ¿no es cierto? Y miren la coloración de estos ángulos, ¿no? Y miremos qué pasa en esta otra luz arterial. Una capa fina, muy delgada, y miren que hay una tinción media moradita en los ángulos, ¿no?, de la placa y en los alrededores. Y esta es una placa que al ser muy poco gruesa es más fácil de romperse. ¿Qué es más fácil de romper, jóvenes? ¿Una pared de madera o una pared de concreto? Evidentemente una pared de madera, ¿no es cierto? La puedo agarrar con vasos o incluso muchas veces una puerta, más de una persona cuando alguien se ha quedado atracado por rescatar a la otra persona, hasta ha roto la puerta. Muy bien, esa es una placa delgada en la cual hay poca fibra muscular lisa y por lo tanto el núcleo lipídico proinflamatorio está muy próximo a la luz. Y en estos ángulos va a ocurrir inflamación, como lo vamos a ver. En cambio, la placa estable tiene una densa capa, una densa cubierta fibromuscular que evitará que sea fácil de romperse. Y esa es una de las grandes diferencias. Pero cuando realizamos el corte, acá sobre todo en los ángulos de la placa de ateroma, la placa vulnerable e inestable se van a diferenciar. La placa inestable o vulnerable tendrá presencia de células inflamatorias de manera importante y de macrófagos activos. Significa que acá hay un proceso inflamatorio activo y al ser una capa delgada puede inflamarse y puede romperse. En cambio, la placa estable, que tiene una gran capa de tejido, de sustancia fibrosa y de células musculares, pero tiene muy poco células inflamatorias. No hay presencia mayor de linfocitos y hay pocos macrófagos para que produzcan un proceso inflamatorio y la ruptura de la placa. Y esto es lo que hace la diferencia entre una placa inestable y una placa estable. Una placa estable podrá evolucionar a la angina de pecho estable y una placa inestable podrá producir una angina inestable o un infarto de miocardio Q o no Q. Y acá tenemos que esta placa se inflamó y miren acá en el centro, esta es la placa, el ateroma, esta es la placa, el ateroma, y miren cómo acá se ha producido una sustancia negra en la luz de la arteria. Ese es el trombo que se está formando. No ha ocluido completamente la arteria, sino parcialmente. Por lo tanto, este paciente probablemente tenga una angina inestable o un infarto no Q. ¿Ya? Y esta es una pieza de anatomía patológica del paciente. ¿Cómo se produce la disrupción de la placa? ¿No? ¿Cómo es el proceso fisiopatológico de la disrupción de la placa? Es una placa con alto contenido lipídico, con alto contenido de células inflamatorias y escasa cantidad de células musculares lisas. Y esto conforma lo que se llama como una placa vulnerable, que tendrá células inflamatorias que activarán a metaloproteinasas y a los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas los reducirá, los inhibirá. Y esto va a hacer que se produzca una matriz inflamatoria incrementada. Por otro lado, la fibra muscular lisa, ¿no?, va a estar su función disminuida, va a haber un proceso inflamatorio alrededor de la misma y va a haber una síntesis reducida de la matriz. Y esto va a dar, pues, que la capa fibrosa sea muy delgada y proclive a romperse. Cuando haya un estrés mecánico, por ejemplo, un esfuerzo físico,
cargar mucho peso, correr, trotar, una discusión intensa que eleve la frecuencia cardíaca, la presión arterial, o otros factores de tipo estrés, ¿no? Como podría ser una enfermedad, ¿no? Un proceso de una afección, como era, por ejemplo, en el COVID había infarto de miocardio. Entonces, la capa fibrosa se va a romper. Y se va a romper, y al romperse la placa, va a exponer la matriz subendotelial o la matriz de dentro de la placa, que va a exponer material trombogénico de la placa. Va a haber fundamentalmente colágeno y factor tisular. Además, este factor tisular va a estar influenciado por la gran cantidad de células inflamatorias de ese LDL oxidado o también de infecciones. Y se formará el coágulo, el trombo, en primer grado el trombo con gran contenido de plaquetas, ese trombo blanco que se llama, ¿no? Y que va a través de la cascada de la coagulación crecer. Pero si esto persiste, va a activarse, si hay un desbalance entre los factores trombóticos y fibrinolíticos, ¿no? Y va a haber un estrés de pared importante, va a pasar del proceso de agregación plaquetaria a la activación de la trombosis arterial y la formación de la fibrina, la activación de la fibrina, de los factores de la coagulación y por lo tanto la formación del famoso trombo rojo, pudiendo ocluirse de manera aguda la luz de la arteria y produciendo el evento clínico agudo correspondiente. De otro lado, la disfunción endotelial, porque el endotelio es disfuncional, ¿no? Va a promover vasoconstricción y esta vasoconstricción va a producir mayor oclusión vascular. Y entonces tenemos que la agregación plaquetaria en el momento que se rompe la placa es uno de los momentos más significativos e importantes del inicio del proceso arteriotrombótico, porque acá lo podemos cortar. Y en la activación plaquetaria, ¿no? Cuando se ha roto la matriz, la pared endotelial y se expone el factor subendotelial, se va a exponer al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand va a permitir la liberación de diferentes agonistas y la activación y la expresión de la glicoproteína 2B3A en la superficie de la plaqueta. Esto va a hacer que se adhesione, se active la plaqueta, ¿no? Que se adhesione al factor de von Willebrand, ¿no? Y que además entre ellas comiencen a interactuar, uniéndose a través de puentes de fibrinógeno, ¿no? Puentes a través de la glicoproteína 2B3A y va a comenzar a producirse la agregabilidad plaquetaria. Esto es porque es importante la acción del ácido acetil salicílico y de los antiagregantes plaquetarios como clopidogrel, ticagrelor y prasugrel. En este primer instante son la primera barrera, ¿no? La primera gran defensa para romper la cadena de formación del trombo. Cuando llega el paciente de emergencia con un infarto, lo primero que le damos es eso. Pero una vez que hemos pasado ese paso, ya se produjo la agregación plaquetaria, está expuesta el colágeno, la matriz subendotelial, todas las sustancias protrombogénicas, se va a activar la cascada de la coagulación. Y se va a activar la cascada de coagulación, ¿no? Produciendo finalmente trombina, produciendo fibrina, ¿no? Y esta fibrina va a formar el trombo, pues propiamente de fibrina. Y normalmente el cuerpo pues tiene un sistema de autorregulación. Cuando se forman estos trombos, hay un sistema que diluye los trombos, ¿no? Y el plasminógeno, ¿no? Por activación del inhibidor tisular del plasminógeno, va a activar al plasminógeno y lo va a transformar en plasmina. ¿Para qué? Con el objetivo de degradar a la fibrina y se formará el dímero D, y el dímero D, pues por lo tanto, es una expresión derivada de la coagulación y que nos dice que está existiendo un problema protrombótico, o un problema trombótico, ni siquiera protrombótico, trombótico. Y en esta evolución de la placa,
hemos hablado que se va obstruyendo la luz de la arteria. Y la luz de la formación de la placa puede ser hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos viendo cómo la luz arterial se achica, ¿no? Cómo se ha achicado, y este es un remodelado positivo, con una área de la placa importante, es frecuente en los síndromes coronarios agudos, este es lo que le llamamos nosotros un IBUS, y acá vemos cómo se ha reducido la luz de la arteria. Pero existe el remodelado negativo también, que es una placa pequeña, es más frecuente en la angina inestable, y que esa predomina de fibrosis y la luz más o menos que sigue o persiste similar, pero el área está reducida. Bueno, ¿cómo se produce la enfermedad coronaria inestable o los llamados síndromes coronarios agudos, en los cuales está la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, sea Q o no? Entonces tenemos una placa que se ha producido alrededor de 30, 40 o 50 años debido a nuestros hábitos y costumbres, debido a nuestra genética, debido a nuestras enfermedades asociadas. Peor aún si no están bien controladas. Y lo primero que sucede es la inflamación de la placa. Luego se romperá la placa, la disrupción de la placa, y se podrá formar un trombo. El trombo podrá ocluir de manera total la luz de la arteria y se puede autolizar por los sistemas de autolisis del cuerpo, como hemos hablado, de la activación del plasminógeno, y se producirán pequeños microémbolos que podrán viajar y dar microembolias asociadas. Muchos pacientes que tienen infarto agudo de miocardio tienen de manera asociada, ¿no?, pequeños infartos cerebrales o pequeños infartos a nivel de las articulaciones de miembros inferiores. Pero como la placa está rota y no le hemos dado sustancias para neutralizar la agregación, la coagulación y la inflamación, se reocluirá y se volverá a cerrar. Y estará en un abrir y cerrar por un proceso dinámico, y el paciente en ese intermedio estará con un dolor de pecho importante, opresivo, con sensación de muerte. En otros casos, el trombo ocluirá la luz, se lisará, dará embolias a veces sintomáticas o asintomáticas, pero finalmente la lesión se autolimita. Esto puede ocurrir de manera espontánea en algunos casos, ¿no? Y cuando llega a la emergencia, nosotros al darle el ácido acetilsalicílico, le damos el clopidogrel, le damos la atorvastatina, le colocamos heparina de bajo peso molecular, de repente colocamos un fibrinolítico, al día siguiente hacemos un cateterismo y encontramos la arteria que está en la lesión, pero la arteria está permeable, lo cual quiere decir que no llegó a configurar por lo menos un infarto significativo. Al ocluirse la luz de la arteria, el hecho más importante es de que cesa el flujo de sangre, y al cesar el flujo de sangre se produce un desbalance en el consumo miocárdico de oxígeno. Ustedes saben que como principio en la vida nosotros tenemos que comer y todo lo que ingresa a nuestro cuerpo lo eliminamos, que todo lo que sube baja, que todo lo que ingresa a través del trabajo lo gastamos en casa, comida, etc. Entonces, la vida es un equilibrio. Y las células miocárdicas dependen de su moneda, que es el oxígeno. Y habrá determinantes que consuman oxígeno, ¿no?, que mejoren la oferta de oxígeno, y determinantes que consuman oxígeno, como son la mayor frecuencia cardíaca, la mayor presión arterial y la mayor fuerza de contracción, hacen que el corazón tenga un mayor consumo miocárdico de oxígeno. Y entonces, cuando el paciente está con un cuadro, sea de una enfermedad coronaria estable como una angina de pecho, sea un infarto agudo de miocardio o una angina inestable como formas agudas de la enfermedad, como expresiones agudas, lo que tenemos es hacer que el corazón trabaje más despacio, más lento, con menor presión arterial para que el trabajo sea más liviano y que el músculo no se contraiga con tanta potencia, sino más bien se relaje para
que estas células consuman menos oxígeno y las arterias, el oxígeno que le puedan dar porque están obstruidas, sea suficiente, hasta que encontremos una forma de permitirle una mejor apertura para darles oxígeno a las mismas. ¿No? Tenemos, pues, por lo tanto, determinantes de este consumo de oxígeno, ¿ya? Y vamos a tener que hay un aporte, ¿no? Si este aporte demanda, se produce un desbalance, va a producirse la isquemia miocárdica, en donde habrá cambios metabólicos, alteración de la disfunción contráctil y de la disfunción diastólica, anormalidades electrofisiológicas que las evaluaremos en el electrocardiograma y alteraciones sintomáticas como la angina, como la falta de aire, que es la disnea, o incluso la muerte súbita. Cuando predominan los mecanismos de aporte sobre los demanda, el consumo estará en un estado no isquémico, en un estado normal. ¿Qué factores influencian la demanda? Ya hemos hablado de la frecuencia cardíaca, de la contracción, del estrés de la pared sistólica, del tamaño del corazón, de las presiones, ¿no? Como mecanismos que regulan el aporte, la demanda del oxígeno. ¿Qué cosa nos brinda el aporte? Un flujo coronario adecuado, para lo cual debemos tener una presión de perfusión adecuada. La presión no puede ser muy baja, porque si baja la presión media, bajará y se producirá un estado de hipoperfusión. Los estados de shock muchas veces movilizan marcadores de daño miocárdico porque hay un estado de hipoperfusión hacia el corazón. Y por eso en estos estados el cuerpo un poquito redistribuye, ¿no? Le quita los órganos no nobles y le da los órganos nobles como cerebro, corazón, riñón e hígado, les da mayor flujo para evitar problemas de hipoperfusión. Si la resistencia vascular está alterada, si hay vasoconstricción, ¿no? Hemos hablado que la disfunción del endotelio produce vasoconstricción. Y alteraciones en los niveles de hemoglobina y de saturación de oxígeno, ¿no? Yo recuerdo mucho, hace unos años, me llama porque una paciente que le estaban paseando hierro endovenoso, hierro parenteral, presentaba angina de pecho. Subo, era una angina de pecho típica, le hago un electrocardiograma compatible con infarto agudo de miocardio. Y la paso a la unidad de cuidados intensivos, inmediatamente me la llevo, y mi idea era abrir el vaso, trombolizarlo para mejorar su perfusión, ¿no? Pero cuando pasan a la unidad, automáticamente las enfermeras, por protocolo, al paciente lo ponen en ropa íntima y le ponen una bata. Y cuando le sacan la ropita, la señora tenía toda su ropa interior, su calzoncito, lleno de sangre. Entonces, la examinamos, vemos, y el problema era de que la señora estaba sangrando ya desde hace varios días y lo que tenía era una anemia. Y esta anemia, sobre unas arterias que no estaban del todo buenas, estaba produciendo el infarto agudo de miocardio. Entonces, ahí no debemos trombolizar, primero porque va a sangrar más. Y segundo, que el problema era la anemia y había que corregir la anemia. El manejo de ese infarto era colocar sangre. Entonces, por eso es importante saber cuál es el mecanismo que produce el infarto. Y entonces el paciente viene con un dolor de pecho, generalmente de tipo opresivo, al centro del pecho, que se puede irradiar a la mandíbula, al cuello, al brazo, ¿no? Y es catalogado como un síndrome coronario agudo. Síndrome es el conjunto de signos y síntomas. Y esa es la primera gran definición. Para hacer eso, no nos demoramos más de 5 a 10 minutos. Tiempo en el cual hemos traído el electrocardiograma. Y el electrocardiograma nos va a decir si el ST está no elevado o está elevado. Si está elevado, es probable que la arteria esté totalmente ocluida por un trombo. Si no está elevado, es probable que la oclusión sea parcial. Haya disrupción de la placa, pero una obstrucción subtotal, no oclusiva. Y estos normalmente evolucionan a la angina inestable.
aunque ocasionalmente pueden complicarse, esto puede aumentar y evolucionar hacia el infarto agudo de miocardio. Generalmente el infarto ST elevado evoluciona al infarto Q, que son los infartos más grandes y que dejan mayor secuela. Y en algunos casos evolucionará al infarto no Q o a la angina inestable. Pero todos ellos tienen un alto riesgo de mortalidad a los 30 días y al año, ¿ya? Casi de manera parecida. Y además, si el área que ha sido afectada es importante y el tejido, el músculo cardíaco está muerto, está necrótico, ¿no es cierto? El paciente puede quedar con una insuficiencia cardíaca como secuela, que es una entidad que vamos a ver en la segunda parte. Esto es una angiografía y miren cómo acá la luz de la arteria se proyecta, ¿no? Pero miren acá, da una rama, la otra rama, esta es la coronaria izquierda, esta es la circunfleja, y acá viene la descendente anterior y se corta, se amputa, y miren acá hay como una puntita de lápiz que estoy señalando. Ese es un infarto agudo con oclusión total de la arteria descendente anterior. Entonces, esta es una emergencia. Los síndromes coronarios agudos, ¿no? Podemos catalogarlos pues como el iceberg en muchas cosas. Y resulta que la base que está por debajo de la superficie del agua van a ser los síndromes subclínicos, en las cuales habrá presencia de múltiples placas, una activación plaquetaria persistente e inflamación vascular. Y esto muchas veces no lo vemos, y no lo vemos porque no lo buscamos. Tenemos que buscarlo. En cambio, la ruptura, cuando ya se producen los síndromes sintomáticos y los síndromes coronarios agudos, como la angina inestable, el infarto ST elevado o no elevado, si quieren llamarlo Q o no Q, eso es cuando el paciente ya se complicó. Y cuando ya se complicó, ya hay secuelas. Y ya las intervenciones terapéuticas son también más costosas para los pacientes y para el sistema de salud. Los cuidados y el impacto sobre su vida futura también es mayor. Y entonces nosotros debemos evaluar acá. Debemos evaluar pacientes con factores de riesgo, estratificar su nivel de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia, ácido úrico, homocistinemia, ¿no es cierto? Todos estos factores debemos evaluarlos. Tabaquismo, actividad física. Y debemos ver si tiene ya placas en las arterias. La manera más fácil de buscar placas son tres, ¿no? Un Doppler carotídeo, un Doppler de la arteria femoral, que son más baratos, y finalmente un score calcio coronario, que es una tomografía para detectar calcio en las arterias coronarias, ¿no? Que es más difícil de realizar y también cuesta más. La actividad plaquetaria, una vez que catalogamos al paciente con alto riesgo para infarto de miocardio a través, por ejemplo, del score de Framingham o del score europeo, ¿no? Este paciente tiene activación plaquetaria sí o sí. Podemos medir la inflamación vascular con la proteína C reactiva ultrasensible y otras condicionantes. Pero debemos evaluar esto, porque acá es donde debemos cortar, ¿no? Es como cuando uno practica algunos deportes, ¿no? Se dice que la mejor defensa es el ataque, ¿no? Para que no te ataquen, ataca, para que el otro se esté cuidando. Y entonces, la evolución, ¿no?, de la enfermedad coronaria, a través del tiempo hemos ido cambiando los procesos terapéuticos, hemos ido cambiando. Antiguamente nos localizamos, el foco de la atención era la lesión de la arteria coronaria y la corrección de esta, primero a través de los bypasses coronarios y después a través de la angioplastía con stent. Luego identificamos que el problema era la placa vulnerable, la isquemia miocárdica como foco y detección del tratamiento, y pensamos que la inflamación, ¿no?, era un factor importante. Y luego evolucionamos ya de la placa vulnerable al paciente vulnerable, o sea, llega a la consulta una placa, así viene una arteria diciendo acá está mi colesterol. No, viene un paciente gordito,
con la presión alta, con la glucosa ligeramente elevada, con colesterol y triglicéridos, ese es un paciente vulnerable. Y es lo que debemos acostumbrarnos a manejarlo. Y entonces nosotros debemos buscar lesiones específicas, y ahora tenemos el Doppler coronario, el Doppler carotidio, el Doppler femoral, o la angiotomografía de las arterias coronarias o el score calcio. Tendremos pues que la enfermedad aterosclerótica produce problemas de muerte súbita, pero también produce cuadros clínicos y subclínicos, y estos se van incrementando, ¿no? Van incrementando la mortalidad cardiovascular. Hoy día el paradigma son los eventos de riesgo de enfermedad coronaria, y hay que reconocer cuáles son estos pacientes, ¿no? Y hasta acá la primera parte de la reunión. Si tuvieran alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Están ahí o estoy solo hablando como un orate? No, doctor, sí, sí estamos en la reunión. Parece que no hay preguntas. O ha sido muy claro, o he hablado muy rápido y están confusos, o están preocupados viendo a la familia ahorita. Muy bien. Ahora hablemos un poco de un tema que a mí me apasiona mucho, que es la insuficiencia cardíaca. Miren este corazón enorme. Dice, nos describían, ¿no? Cuando éramos muy jóvenes y nobles y hasta ilusos, nos decían, el corazón debe ser como un puño, del tamaño del puño. ¿Así no te decía? Bueno, miren el corazón de este tamaño, ¿no? O sea, las dos manos y es más grande, miren, enorme. Es un corazón claramente dilatado, ¿no? Claramente dilatado. Entonces, el sueño de un corazón mecánico, protésico, artificial, ¿no? Al cual es un poco la idea de llegar, porque el trasplante de corazones no hay suficiente trasplantes para la cantidad de pacientes. Y en el Perú menos aún, ¿no? Según por ley, por idiosincrasia, se realizan nada más 12 trasplantes de corazón al año, y el único sitio que los realiza es el INCOR. Quiere decir que si usted no tiene seguro social, no tiene derecho a trasplante. Quiere decir que si usted es un empresario de Gamarra, no tiene derecho a trasplante. Si usted está aguja, como muchos de nosotros, y no tiene seguro social y se atiende en el Ministerio de Salud, no tiene derecho a trasplante. Quiere decir que si usted tiene mucha plata y no tiene seguro social, no tiene derecho a trasplante, así lo traten en la Clínica San Felipe. Ese es el problema. Han habido, a través del tiempo, múltiples definiciones de insuficiencia cardíaca, cada una llevada por diferentes teorías, la teoría hemodinámica, neuromoral, etcétera, 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 y a la luz de los conocimientos de cada época. Recientemente fue publicado por las principales asociaciones de cardiología del mundo y la Asociación de Insuficiencia Cardíaca. Todos se reunieron y se pusieron de acuerdo en la definición. Y dice así, ¿no? Es el conjunto de signos y síntomas que causan, ¿no?, insuficiencia cardíaca y tienen una anomalía estructural o funcional del corazón. Quiere decir que pueden ser gruesos, pueden ser dilatados, puede estar alterada la función sistólica o la función diastólica, pero que el paciente tiene signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca. Estos signos y síntomas, que podrán ser más o menos, o nos podrán confundir con otras entidades patológicas. Por ejemplo, la disnea, la falta de aire, puede confundirnos con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con una anemia. Entonces, hay que ver si esto corresponde a un problema cardíaco. Y acá hay una primera causa: anormalidades en la estructura y la función del corazón. Por lo tanto, dada ya la clínica del paciente, debemos tener una evaluación electrocardiográfica
pero sobre todo ecocardiográfica. Un ecocardiograma que nos diga el tamaño, el grosor, las presiones, los volúmenes del corazón, para ver si hay alguna anormalidad estructural y o funcional del corazón. Entonces tenemos clínica y alteraciones ecocardiográficas. Y cuando el corazón se enferma, va a producir una sustancia, cuando está en un proceso hipertrófico, de dilatación, cuando hay las diferentes noxas, va a elevar una sustancia que se llama péptido natriurético. Tiene que haber péptido natriurético elevado. Más de una vez me ha llamado el neumólogo en el hospital diciendo: Tomasito, me han ingresado este paciente porque pensaba que era una enfermedad pulmonar inflamatoria, ¿no?, infectada, ¿no? Y le hacemos péptido, le hemos hecho las evaluaciones y tiene el péptido elevado y no es una enfermedad pulmonar inflamatoria. Entonces le hacemos el ecocardiograma, conversamos bien con los pacientes y es una insuficiencia cardíaca. Ahora, puede que no tenga estos dos cuadros y el paciente venga como de frente y tenga una congestión pulmonar evidente o tenga un shock cardiogénico, en cuyo caso el cuadro es una insuficiencia cardíaca aguda. Pero la insuficiencia cardíaca no se llega a esto de la noche a la mañana, así como la enfermedad aterosclerótica que hemos mencionado, que se produjo en 40 o 50 o 60 años, ¿no? Primero vamos a tener 4 estadios, A, B, C y D. El estadio A es para todo aquel paciente que va a tener riesgo o que potencialmente pueda desarrollar insuficiencia cardíaca en el futuro. Bueno, para comenzar, todos los que estamos vivos, no es así. Entonces, ¿qué pacientes van a desarrollar alteraciones cardíacas que pueden evolucionar hacia la insuficiencia cardíaca? Los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con cardiopatía hipertrófica, los pacientes obesos, los pacientes que están expuestos a toxinas, por ejemplo, aquel paciente con un cáncer de mama que ha recibido quimioterapia, ¿no?, potencialmente puede desarrollar insuficiencia cardíaca. Aquellos que tengan historia familiar de la enfermedad o cardiopatías familiares. Hace 2 años vino un chico de 30 años, edematizado, con falta de aire, le hicimos péptido con enzimas elevadas, ¿no? Y conversando con él, resulta que su hermano tenía los mismos síntomas y que se había hecho los estudios el año anterior y tenía una cardiomiopatía dilatada y estaba en insuficiencia cardíaca. Entonces, no le hicieron caso, era un hombre joven, y al año el otro hermano cae. Entonces, le hicimos los estudios genéticos, le hicimos la resonancia, es una cardiopatía heredofamiliar, ¿no? Y hemos pedido que le hagan el dosaje de diferentes genes para ver si los hijos de ambos tienen estas entidades. Pasamos luego a la preinsuficiencia cardíaca o estadio B. Son aquellos pacientes que no tienen síntomas todavía de insuficiencia cardíaca, pero ya hay una cardiopatía estructural. Por ejemplo, aquel hipertenso que ya tiene hipertrofia cardíaca. Tiene crecimiento de la aurícula izquierda, por ejemplo. O aquel paciente que ya tiene anormalidades en las válvulas, como una insuficiencia mitral o aórtica de origen reumático de grado moderado, ¿no es cierto? Él está evolucionando hacia la insuficiencia cardíaca. O que hay anormalidades de la función cardíaca, por ejemplo, pacientes que tienen taquicardias o alteraciones de la función diastólica en el llenado, ¿no es cierto? Y estos pacientes pueden tener elevación de péptidos o troponinas, pero de manera discreta, en presencia de uso de cardiotoxinas. Luego el estadio C, ya ese paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Tiene una anomalía estructural y funcional y tiene péptidos elevados. Este paciente puede tener una falla cardíaca persistente o puede remitir en algunos casos. Por ejemplo,
En los casos de cardiotoxicidad puede haber alguna remisión, o en los casos de una miocarditis viral podría existir una remisión total o parcial. Recuerdo mucho el caso de un técnico de laboratorio, unos años mayor que yo tendría en esa época 30 años, y vino y el tipo se fatigaba caminando 5 metros y estaba edematizado. Le hacemos el electro, tenía cambios, le decimos vamos a hacerte un ecocardiograma, le hacemos un ecocardiograma y el corazón era una bolsa. Estaba dilatado y no se contraía. Bueno, en esos términos comenzamos tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo hospitalizamos, ¿no? Y a los 3-6 meses le hicimos sus controles y había mejorado y había remitido la insuficiencia cardíaca. Pero eso no es siempre. Tenemos el caso contrario de un odontólogo, hizo un proceso similar, un hombre joven también, 30 y tantos años, y terminó en trasplante cardíaco porque no remitió. Lo referimos al INCOR y se le hizo el trasplante. Y el paciente con insuficiencia cardíaca diagnosticada va a evolucionar a la insuficiencia cardíaca avanzada, cuyos signos y síntomas serán importantes, recurrentes hospitalizaciones, estará con tratamiento médico óptimo, lo último que hay en la terapéutica, y a pesar de eso tendrá síntomas refractarios al tratamiento, o de repente no tolera el tratamiento porque la enfermedad ya es avanzada. Y estos pacientes requieren tratamientos avanzados. Necesitan mecanismos de circulación extracorpórea, balón de contrapulsación, cardiodesfibrilador, resincronizador, dispositivos de asistencia ventricular, que son dispositivos que apoyan al corazón, hacen que circule la sangrecita, pero son transitorios, son un puente al trasplante cardíaco, y finalmente el trasplante cardíaco. Pero no todos los pacientes son tributarios del trasplante cardíaco. Costo-beneficio, por ejemplo, si yo tengo un paciente de 30 años y tengo un paciente de 80 años, el de 80 años no es tributario de un trasplante cardíaco, para cuyos pacientes tendremos que pensar en cuidados paliativos. Y esto también, pues, esta evolución va dándose a través del tiempo. En el estadio A será un estadio de prevención, en el estadio B el remodelado cardíaco y la disfunción ventricular asintomática será el cambio, ¿no? Y habrán cambios hemodinámicos. En el estadio C habrá cuadros de insuficiencia cardíaca que puede ser aguda o crónica descompensada, y ya se inició la activación neurohumoral gradualmente, la disfunción endotelial, y habrán cambios neurohumorales. Se activará la adrenalina, la noradrenalina, la endotelina, el péptido natriurético, las diferentes sustancias que participan en el desarrollo de la enfermedad. Se establecerá un estado de vasoconstricción de las arterias, y en estadios avanzados la insuficiencia cardíaca refractaria, con la retención renal de sodio y el compromiso del riñón con el desarrollo del síndrome cardiorrenal, van a llevar a las formas finalmente congestivas, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Hoy día clasificamos para el manejo de la insuficiencia cardíaca en 3 tipos de insuficiencia según la fracción de eyección. La fracción de eyección viene a representar la fuerza de contracción del corazón, la función de contracción del corazón. Este número mágico debe ser más de 50. Y dividimos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, aquella que tenga signos y síntomas, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor de 40. Fracción de eyección preservada será aquel paciente que tenga signos y síntomas con fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor de 50, con cambios estructurales o funcionales, anormalidades estructurales o funcionales en el ecocardiograma, y presencia de péptidos natriuréticos positivos. Con estos 4 criterios hablaremos de insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección entre 41 y 40 con signos y síntomas será una fracción de eyección levemente reducida. Esa es la clasificación que nos da para el manejo. Tenemos una serie de signos y síntomas,
Lo más frecuente es disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, intolerancia al ejercicio, fatiga, inestabilidad, vendopnea, como síntomas típicos de insuficiencia cardíaca. También habrá signos típicos como la ingurgitación yugular, ¿no es cierto? Presencia de tercer ruido, ritmo de galope, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular, edemas, ¿no? Como signos de insuficiencia cardíaca. Y la presencia de péptido natriurético. Recordar que los exámenes auxiliares son exámenes auxiliares y no toda alteración significa que sea, porque no es exclusiva y patognomónica. Sumamos síntomas guiados por, sumamos rasgos, pistas, criterios para llegar al diagnóstico. Podemos usar péptido natriurético o el fragmento del péptido natriurético que se llama NT-proBNP. De manera ambulatoria puede ser hasta 35 y 125 respectivamente, y para pacientes hospitalizados en unidades de emergencia o hospitalizaciones, mayor de 100 y de 300. Pero todas estas causas pueden alterarlo. El infarto, la embolia pulmonar, la miocarditis, ¿no es cierto? Como enfermedades cardíacas. Causas no cardíacas, la edad avanzada, el hábito de fumar, la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar, la sepsis, pueden producir elevación de los péptidos. Entonces, hay que evaluarlos de acuerdo al caso y al momento. Hay que ver si hay otros factores que nos digan que hay insuficiencia cardíaca. Una clínica previa, antecedentes de comorbilidades, etc. Este es el paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda. Significa que la sangre se ha acumulado en los pulmones. Acá hay signos de congestión pulmonar en la radiografía. Miren los campos pulmonares blancos en comparación acá que están negros. Y eso es porque hay líquido a nivel de los pulmones. Y el paciente no puede respirar. Miren, está sentado haciendo uso de los músculos accesorios, está disneico, y seguramente si a este paciente lo ponemos acostado se ahoga. Hoy día tuve justo una paciente en esas condiciones, ¿no? Vino una señora de aproximadamente 60 años y lo primero que la veo sentada, que para respirar respiraba profundo, no respiraba bien, no tenía un buen patrón respiratorio, ¿no? Entonces la escucho, estaba galopando, le pongo el estetoscopio en los pulmones y tenía crepitantes, le veo las piernas, estaban edematizadas, como acá en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? El abdomen estaba batraciano, estaba con signo de ascitis, ¿no es cierto? Y la cara también estaba edematizada en el caso de ella. La señora está en una nasarca y está en una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, lo cual es una emergencia, y a la paciente la mandé a la emergencia porque en consultorio no podía hacer mucho por ella. Y entonces, ¿qué nos dicen los números? ¿Por qué este cuadro clínico es tan aparatoso? Porque a través del tiempo su incidencia está aumentando y resulta que la población adulta cada vez es más longeva y resulta que tenemos mejores tratamientos terapéuticos para el infarto, para las diferentes entidades, para las cardiopatías congénitas y viven cada día más. Pero que vivan cada día más significa también que hay mayor número de enfermos con insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, cuando relacionamos con la edad hombre-mujer, a partir de los 45 años, con cada década de la vida, va aumentando la incidencia de insuficiencia cardíaca en el hombre y en la mujer. Pero esto, ¿qué nos da? Cuanto el paciente tenga acá está al revés la nomenclatura, ¿ya? Esta es la fracción de eyección y esta es la edad. Cuanto menor fracción de eyección tenga, ¿no? El promedio de edad o la sobrevida, el pronóstico será menor. Acá en esta gráfica tenemos, ¿no? El número de hospitalizaciones
en pacientes mayores de 65 años y entre 45 y 64 años por insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa causa insuficiencia cardíaca? Toda enfermedad que afecta al corazón produce insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías reumáticas o degenerativas, la valvulopatía mitral, la enfermedad, la estenosis, la valvulopatía aórtica degenerativa por la edad, la cardiomiopatía dilatada, la cardiomiopatía hipertrófica, la hipertensión arterial. 20 a 30% de peruanos son hipertensos. Las infecciones virales, ¿no? Por ejemplo, COVID, por ejemplo, las infecciones parasitarias, Chagas, ¿no? Por citar dos. La enfermedad coronaria, que es la causa quizás más frecuente, y los tóxicos, como podríamos mencionar las drogas quimioterápicas. Hay otras clasificaciones de acuerdo al tipo. Podemos hablar de la función alterada, que puede ser una insuficiencia cardíaca por alteración de la función sistólica o de la función diastólica. Por la alteración del gasto cardíaco, con gasto alto, la anemia, el beriberi, las fístulas arteriovenosas, y de gasto bajo, por ejemplo, las que tienen baja fracción de eyección. Puede ser anatómica, la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. A veces están asociadas y a veces son separadas. La presentación, si es una presentación aguda en el infarto agudo de miocardio, en las miocarditis, o crónicas, por ejemplo, en la hipertensión arterial. Uno de los mecanismos para poder determinar las características de qué tipo de entidad es la que nos afecta es el ecocardiograma, y es importante la valoración de la fracción de eyección, que es la función de contracción del corazón, que debe ser más de 40. Pero en el ecocardiograma hay que valorar también el grosor, el tamaño, las válvulas, las presiones de llenado, el tamaño de las aurículas, el movimiento de las paredes del corazón. Podemos hacerlo solo por ecocardiograma, también podemos hacerlo por medicina nuclear, por resonancia magnética nuclear, por tomografía o por ventriculografía isotópica. La historia natural de la insuficiencia cardíaca será que al principio el paciente está asintomático y viene en un primer momento por una disminución, pues viene por cansancio, fatiga, falta de aire, un primer cuadro clínico que va a requerir cuidados especiales, pero no cuidados paliativos, porque no se está muriendo. Lo estabilizamos al paciente y si el paciente es un paciente adecuado, va a estar estable por algún tiempo, pero va a tener recaídas, y las recaídas cada vez van a ser más profundas, más continuas y más duraderas, hasta que llegamos a la falla irreversible. En este momento en que el paciente está estable, ¿no? Clase funcional 1, o sea, no tiene síntomas, o tiene síntomas a muy grandes esfuerzos, el paciente tiene alto riesgo de muerte súbita. Hay que valorar el riesgo de muerte súbita en este grupo de pacientes. Y conforme cada recaída, su condición clínica, su clase funcional cada vez va a ser peor. Se irá deteriorando gradualmente, ¿no es cierto? Al final presenta falla cardíaca avanzada y refractaria. Y conforme se va complicando, se va deteriorando, los cuidados que va a necesitar, la cantidad de medicamentos, el monitoreo, los controles, las consultas, los exámenes de monitoreo de laboratorio cardiológicos, cada vez van a ser mayores, hasta que en la falla cardíaca avanzada va a haber un momento en que ya no podemos hacer más. Y lógicamente ahí los cuidados habituales disminuirán y iremos dando paso gradualmente, cuando ya entramos en la fase de descompensaciones, a algunos cuidados paliativos. Pero cuando ya estamos en falla cardíaca avanzada, estos cuidados paliativos tienen por objeto que el paciente tenga la menor cantidad de síntomas para paliar la enfermedad, para disminuir la enfermedad, pero no vamos a cambiar su mortalidad. Y lo vamos a ir preparando para que se despida, si es que el paciente no es tributario de trasplante. ¿Cómo se produjo esto? Hay una lesión, una noxa
puede ser infección, hipertensión, enfermedad coronaria, que produce cambios hemodinámicos que llevarán a activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que llevarán a activación del sistema simpático adrenérgico y activación de citoquinas. Esto alterará la perfusión sistémica, ¿no es cierto?, de los diferentes órganos y tejidos, pero fundamentalmente del corazón, produciéndose toxicidad directa, crecimiento y remodelado, isquemia y depresión de energía y alteración de los genes de la fibra cardíaca muscular fundamentalmente. Esto va a llevar a procesos de apoptosis de la célula muscular cardíaca y de necrosis y muerte celular. Otra manera de contar esto es que la enfermedad coronaria, la hipertensión y la valvulopatía van a llevar a remodelado y por lo tanto disfunción del ventrículo izquierdo, llevarán a una baja fracción de eyección que nos llevará a arritmias, muerte súbita o falla de bomba. La falla de bomba nos llevará a una insuficiencia cardíaca crónica y la insuficiencia cardíaca a la falla de bomba. En estos procesos habrá estimulación neuromoral, disfunción endotelial, vasoconstricción y retención de sodio a nivel del riñón, a nivel de la nefrona, que desencadenará una serie de factores no cardíacos que llevará a más disfunción endotelial, que llevará al desarrollo de síntomas como la disnea, la fatiga y los edemas, que serán signos de la insuficiencia cardíaca. El eje neuromoral, por lo tanto, es importantísimo no solamente para el entendimiento de la insuficiencia cardíaca, sino que ha servido para el desarrollo de estrategias terapéuticas que hoy día son los pilares del manejo de la insuficiencia cardíaca. Y resulta que cuando hay una afección cardíaca, los baroquimio y receptores, ¿no?, van a producir, pues, una conducción de información hacia el sistema nervioso central que va a responder en el centro cardiorregulatorio como una hiperactividad simpática a nivel ganglionar simpático que producirán vasoconstricción periférica y esta activación simpática ganglionar producirá activación a nivel del sistema del renal. De otra parte, se producirá el sistema de vasopresina, ¿no?, que estimulará al riñón. Se producirá la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que va a estimular al riñón y a la suprarrenal, y el sistema de angiotensina-aldosterona producirá vasoconstricción renal, activación de la nefrona a diferentes niveles, vasoconstricción, hipertrofia cardíaca, alteración de la excreción de sodio, agua a nivel renal. Bueno, primero el sistema adrenérgico. La activación del sistema adrenérgico, ya en el estudio SOLVE y BEHAVE, se demostró que a mayores niveles de norepinefrina, la mortalidad aumentaba. Entonces hay una relación directa con la norepinefrina, a mayor concentración, mayor mortalidad. Esto ya fue demostrado en el estudio SOLVE en pacientes con insuficiencia cardíaca asintomática y en el estudio BEHAVE. El sistema adrenérgico, pues, cuando estudiamos el número de receptores de tipo beta 1 y beta 2 a nivel de cardíaco, ¿no?, pues en los pacientes con insuficiencia cardíaca, el número de receptores beta 1 será menor y será mayor el número de receptores beta 2. Además, ¿no?, esto nos permitirá, va a tener una variabilidad relativa y una respuesta inapropiada, porque sabemos que el beta 1 está a nivel, el receptor beta 1 adrenérgico está a nivel del corazón y el sistema beta 2 es extracardíaco fundamentalmente. ¿Qué pasa con el aumento de la noradrenalina? Va a haber una disminución de los receptores beta adrenérgicos, como hemos mencionado, y por lo tanto una reducción del desempeño del corazón que nos lleva a insuficiencia cardíaca. Y esta insuficiencia cardíaca causa mayor aumento
de la concentración de los niveles de norepinefrina. Pero además la norepinefrina, la noradrenalina, produce daño muscular cardíaco, daño a nivel del miocito, y esto va a producir disfunción muscular cardíaca, que nos llevará a más insuficiencia cardíaca y nuevamente a mayor aumento de los de la noradrenalina. ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Que es aquel sistema por el cual se produce fundamentalmente angiotensina 2, pero que además va a derivar a la activación del sistema de aldosterona. Comienza a nivel renal, se produce la angiotensina 1, angiotensina 2, ¿no es cierto? Pero al actuar sobre el receptor AT1 como que es más normal, como que es más afín, como que es la vía principal de la interacción de la angiotensina 2, ¿no? Vamos a tener que el fármaco, este receptor produce vasoconstricción, retención de sal y agua, remodelado cardíaco y vascular, mayor liberación de noradrenalina y de endotelina de tipo 1, producirá inflamación a nivel vascular y será protrombótica. O sea, todos los factores malos producidos por la angiotensina 2. Y eso debemos bloquearlo. Además, este sistema se correlaciona a través de la enzima convertidora con la bradiquinina, que va a actuar con el receptor de bradiquinina de tipo 2 sobre el óxido nítrico y causando vasodilatación. Entonces, este sistema está disminuida su función. ¿Y qué pasa con la renina-angiotensina? Pues habrá efectos protrombóticos, injuria e inflamación vascular, pérdida de potasio y magnesio, hipertensión por efectos centrales, disfunción endotelial con todos los efectos deleterios que hablamos hace un rato, arritmias ventriculares, enfermedad cardiovascular, retención de sodio, potenciación, mayor liberación de noradrenalina y fibrosis cardíaca. Se reemplaza la fibra muscular cardíaca por fibrosis cardíaca. Y esto porque al final del sistema renina-angiotensina produce aldosterona. Otro sistema es el péptido natriurético. El péptido natriurético, que es una sustancia vasodilatadora generalmente, ¿no es cierto? Habrá en casos de disfunción endotelial, de función sistólica del ventrículo izquierdo, de hipertrofia, de insuficiencia renal, de disfunción diastólica o cuando las citoquinas están elevadas, el péptido natriurético se elevará y se correlacionan mayores niveles de péptido natriurético con mayor mortalidad. Vemos acá que los niveles de péptido natriurético serán mayores cuanto mayor es la clase funcional. La clase funcional es aquel paciente, la clase funcional NIHA es la clase funcional de la New York Heart Association para catalogar la disnea en la insuficiencia cardíaca. La clase funcional es aquel paciente que no tiene síntomas. La clase funcional 2 es el paciente que tiene síntomas a grandes esfuerzos. La clase funcional 3 es que tiene síntomas a pequeños esfuerzos. Y la clase funcional 4 es de que tiene síntomas, o sea, disnea, incluso estando en reposo. Y vemos cómo se incrementa proporcionalmente a la clase funcional la concentración de los péptidos natriuréticos independientemente del tiempo. ¿Y qué pasa, pues, cuando este péptido natriurético lo correlacionamos con la gravedad de la insuficiencia cardíaca? Estará mucho más alto cuanto más severa es la insuficiencia cardíaca. El péptido natriurético en el estudio Red Hot se demostró que cuanto estaba alto había mayor mortalidad por todas las causas, había mayor número de readmisiones por insuficiencia cardíaca, había mayor número de visitas a las emergencias por insuficiencia cardíaca. Y, bueno, definitivamente era claro que se morían más los pacientes cuanto mayor péptido natriurético tenían. ¿Cómo se produce el péptido natriurético, no es cierto? Pues el corazón va a tener bajo gasto cardíaco, va a activar al sistema simpático, que producirá activación de la renina, el gasto cardíaco disminuido activará el sistema de renina y por lo tanto mayor producción de angiotensina. De otro lado, el sistema simpático disminuye el flujo coronario y aumenta el consumo metabólico y producirá arritmia a nivel del corazón y producirá vasoconstricción. ¿Cómo responde el corazón produciendo péptido natriurético?
que va a producir incremento en la producción de aldosterona con retención de sal y agua, que producirá vasoconstricción, ¿no es cierto? La endotelina también tendrá acción y efecto acá, ¿no? Y la enzima convertidora de angiotensina también producirá mayor vasoconstricción por actividad de la transformación de la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 producirá mayor cantidad de aldosterona, produciendo mayor retención de sodio y agua. Entonces, en la activación neuromoral en la insuficiencia cardíaca tenemos niveles altos de norepinefrina, niveles altos de renina, niveles altos de arginina vasopresina, niveles altos de péptido natriurético y niveles altos de endotelina. Hablemos de la endotelina, que se produce a través de un gen de endotelina, la preproendotelina, la proendotelina y finalmente la endotelina. Esta endotelina va a ser inducida por estrés mecánico, por el shear stress o tensión de roce, por la vasopresina, por la angiotensina 2, por las catecolaminas, por las citoquinas de tipo inflamatorias, ¿no? Por la hipoxia tisular, por el colesterol LDL oxidado, por la presencia de la trombina activada, por la presencia del factor de crecimiento tisular y por las bradykininas. El endotelio, como ya les decía, va a tornarse disfuncional en la insuficiencia cardíaca. Va a haber un estrés de fricción disminuido y va a alterar los receptores a nivel endotelial, produciendo mayor activación de angiotensina 2 y de aldosterona, disminuyendo la producción de arginina a nivel tisular, y esto disminuirá la producción de óxido nítrico, disminuirá la expresión de la óxido nítrico sintetasa, ¿no es cierto? Por otro lado, inactivará a factores como la óxido nítrico dismutasa, ¿no? Y otros factores asociados. ¿Cómo se produce la apoptosis a nivel de la insuficiencia cardíaca? Habrán vías centrales, ¿no? La vía extrínseca que producirá receptores de superficie y ligandos relacionados al factor de necrosis tumoral alfa, que producirán procaspasas, y la vía intrínseca celular que producirá a nivel mitocondria del retículo endoplásmico por actividad de toxinas, radiación, hipoxia, estrés oxidativo, isquemia o daño del DNA. Se alterarán estas, producirán alteración del citocromo de tipo C y del calcio intracelular, llevarán a la producción de procaspasas y de apoptosis. ¿Qué rol tienen las citoquinas? Primero, la inmunidad, las infecciones, la sobrecarga mecánica, la isquemia y el LDL oxidado estimularán la producción de citoquinas. Se producirán citoquinas inflamatorias en la insuficiencia cardíaca, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina tipo 1, beta, la interleuquina de tipo 6 o quimioquinas de diferentes tipos. Esto va a llevar a diferentes procesos celulares como alteración de las señales, apoptosis, hipertrofia de los cardiomiocitos y producción de colágeno. Que estos procesos celulares a nivel del corazón llevarán a una alteración en la contracción, a un proceso de fibrosis cardíaca y a miocardiopatía dilatada o hipertrófica. El estrés oxidativo por activación del factor de necrosis tumoral o de la angiotensina de tipo 2 o de la oxidación de los radicales de óxido libre producirán aniones superóxidos incrementados que harán que disminuya el óxido nítrico y por lo tanto habrá un endotelio que promueva la vasoconstricción. Los factores de necrosis tumoral alfa, ¿no? Llevará a que las citoquinas de tipo inflamatorio activen fundamentalmente el factor de necrosis tumoral alfa, alterando la contractilidad de los miocitos, aumentando la degradación del óxido nítrico, disminuyendo la expresión de la óxido nítrico y del RNA relacionada a la enzima, y activará la cascada de la apoptosis en células endoteliales y de los miocitos. Les dije también que había una expresión genética. Diversos y variados estímulos como la sobrecarga mecánica van a producir expresión genética alterada.
síntesis de tipo de proteínas de tipo fetal, ¿no? Con crecimiento, que serán de crecimiento miocárdico rápido, pero con una pobre función de contracción y de relajación. El estrés mecánico y la carga vascular van a hacer que la angiotensina 2 y la adrenalina, la carga vascular y la hormona tiroidea y la estimulación lleven a producción de oncogenes, de AMP cíclico, de fosfoquinasa de tipo C y de calcio. Factores de crecimiento y el inositol 3-fosfato se activarán, produciendo proteínas estructurales como la actina, miosina de patrón fetal, que van a tener una contracción ineficaz, troponina y calcio alterada, péptidos natriuréticos incrementados y producción de colágeno. Esto sobre la función cardíaca va a producir problemas de adaptación y cambios a nivel de la contracción. Esto es lo que pasa con las fibras cardíacas, ¿no? Habrá un aumento de las miofibrillas y de las mitocondrias, llevará a un proceso de desorganización de la fibra muscular, del tejido muscular cardíaco. La desorganización se acentuará, se pierden las miofibrillas, las mitocondrias. Miren, acá hay menor densidad de las diferentes zonas, ¿no? Z, etcétera. Y finalmente pérdida de los elementos contráctiles y una estructura tisular cardíaca totalmente desorganizada, con gran cantidad de tejido fibrótico en esta zona, ¿no? Que ha reemplazado al músculo cardíaco. Y entonces se perdió toda la organicidad del músculo cardíaco. La hipertrofia ventricular por sobrecarga de presión llevará a la activación de interleuquina de la familia de tipo 6, ¿no? Esto sobre la glicoproteína 130 a nivel del receptor de membrana activará diferentes tipos de señales de hipertrofia y de apoptosis, produciendo desorganización de las sarcómeras, incremento de la expresión de genes embriogénicos y apoptosis, que nos llevará a mecanismos de insuficiencia cardíaca. La hipertrofia cardíaca, habrá un factor de crecimiento que produzca apoptosis, desorganización de las células, una fisiología, una fibra muscular cardíaca hipertrófica, concentrada, densa, con expresión incrementada de genes embriogénicos, y también habla algunos casos que no será una hipertrofia concéntrica, sino más bien será de tipo excéntrica, pero que finalmente producirá también expresión de genes embriogénicos. El remodelado cardíaco a nivel de un infarto inicial en esta zona del corazón va a ser de que esta zona del corazón reemplace el tejido por tejido fibrótico y finalmente se dilate el corazón, remodelando de manera global. Esto sucederá en días, semanas a más tardar. El remodelado diastólico es un poquito diferente en la falla cardíaca, ¿no? Se produce primero un engrosamiento del corazón, es el modelo típico de la hipertensión, un engrosamiento del corazón, y este corazón luego se pasará a una fase de hipertrofia excéntrica y de dilatación. Es así que la hipertrofia ventricular izquierda llevará a disfunción diastólica, alteraciones del flujo coronario y arritmias. Al haber mayor cantidad de tejido, la conducción del estímulo cardíaco se altera. La disfunción diastólica llevará a disfunción sistólica y a falla cardíaca. La alteración del flujo coronario llevará a isquemia miocárdica y a infarto de miocardio, que llevará a más insuficiencia cardíaca. Y además el infarto cardíaco llevará a muerte súbita, al igual que las arritmias cardíacas de tipo ventricular generalmente. ¿Qué pasa en el postinfartado? En el postinfartado hay producción de fibrosis en la zona necrótica, hay aumento de la presión diastólica de la pared, y esto llevará a una alteración de la relajación, producirá hipertrofia, que producirá mayor alteración de la relajación, y se alterará la contracción. Finalmente, la alteración de la contracción nos lleva a disfunción diastólica, y la fibrosis y la relajación alterada y la hipertrofia nos llevará a disfunción diastólica, y ambas disfunciones nos llevan a insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con la síntesis de colágeno, no? El colágeno se produce después del procolágeno, la síntesis de todo el colágeno, y por acción de una lisina hidroxilasa pasará a ser una forma
ligada del colágeno. Hay procesos de regulación, ¿no? La degradación, la prometaloproteinasa, la metaloproteinasa que actuará sobre el colágeno. Muy bien. Estas metaloproteinasas y el inhibidor tisular de las metaloproteinasas van a hacer dos cosas. La metaloproteinasa producirá aumento de la degradación del colágeno y cuando se activa el inhibidor tisular de las metaloproteinasas habrá una disminución del colágeno. Bueno, cuando se activa las metaloproteinasas se produce deslizamiento miocítico, desacoplamiento celular y dilatación. Y cuando se activan los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, se produce fibrosis, rigidez, o sea, disfunción diastólica, aumento de la distancia entre el capilar y miocito, isquemia, y aumento del grosor miocárdico, isquemia, arritmias y disfunción diastólica, por lo tanto. ¿Cuáles son las bases moleculares, por lo tanto, de remodelado? Ante la hipertensión, la enfermedad coronaria, se produce una sobrecarga mecánica que lo traduciremos como estiramiento. Activa la síntesis proteica, cambios en la estructura del miocito e hipertrofia. Por otro lado, la sobrecarga mecánica produce activación hormonal, aldosterona, angiotensina, norepinefrina, noradrenalina y fibrosis cardíaca. Y todo esto lleva al remodelado cardíaco. ¿Qué pasa en la sobrecarga? ¿No? Puede haber depresión crónica de energía por incremento del número de sarcómeras. La energía que se le brinda a las sarcómeras va a ser muy poca, porque no hay cantidad de calcio suficiente, etcétera, no hay glucosa, oxígeno. Habrá alteración entre las sarcómeras y las mitocondrias, ¿no? Y habrá un aumento en la distancia intercapilar. Se alterará también la composición del miocardio hipertrofiado con presencia de síntesis de proteínas fetales y aumento del contenido de colágeno. ¿Qué pasa con el aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda? Va a ser la responsable de la disnea, de los estertores húmedos a nivel pulmonar, del aumento de la presión en cuña pulmonar, de la hipertensión pulmonar y de la intolerancia al ejercicio. Cuando disminuye el volumen cardíaco minuto, se producirá la fatiga y mayor intolerancia al ejercicio. Y cuando se incrementa la presión de la aurícula derecha, ya no de la izquierda, se producirá la ingurgitación yugular, la hepatomegalia y los edemas. La fatiga, por lo tanto, pues tiene mecanismos de producción como son la alteración del flujo sanguíneo, la alteración de las enzimas oxidativas, la disminución de la masa muscular, hay una caquexia cardíaca, ¿no es cierto?, la alteración de la contractilidad. Y la caquexia es un indicador que empeora el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca y debemos tratar de revertirla y mejorarla. Empeora su clase funcional, su tolerancia al ejercicio y su sintomatología, ¿no es cierto? Y en esto normalmente puede ser que cuando aparece la mortalidad de estos pacientes, en los siguientes 18 meses aumenta hasta el 50%. Y podemos comprobarlo dosando adrenalina, noradrenalina y cortisol que estarán incrementados en este grupo de pacientes. El gasto cardíaco elevado llevará a disminución de la resistencia vascular periférica. Lo contrario, el gasto cardíaco bajo disminuirá el gasto cardíaco. Esto producirá una alteración en el flujo sanguíneo, en la circulación arterial, y esto producirá mayor activación del sistema simpático, del sistema de vasopresina y del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, produciendo pues alteraciones renales hemodinámicas y en la excreción de sodio y agua, reteniendo sodio y agua fundamentalmente. El gasto cardíaco disminuido y la vasodilatación arterial periférica disminuida producirá vasoconstricción a nivel renal, disminución de la presión de perfusión renal, activación adrenérgica y activación del sistema angiotensina-aldosterona. La vasoconstricción renal disminuirá la frecuencia del filtrado glomerular y las otras tres, la perfusión renal, la activación adrenérgica y de la angiotensina 2, producirán una mayor reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo y contorneado proximal.
produciendo, pues, por lo tanto, una alteración en el sodio y agua. Se eliminará menor cantidad de sodio y agua y más bien se retendrá dentro del cuerpo mayor cantidad de sodio y agua. Esto va a hacer, ¿no?, que haya resistencia a los péptidos natriuréticos y una mayor actividad de la aldosterona. Finalmente, la progresión de la insuficiencia cardíaca, que se puede ser genética, relacionada al sexo, a la edad, a la hipertensión, obesidad, todos los factores que hemos mencionado llevarán a hipertrofia, remodelado, anormalidades diastólicas muchas veces primero, disfunción sistólica, disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca, sea sistólica y diastólica, y finalmente la muerte. Muy bien, jóvenes, hemos terminado las dos teorías del día de hoy, que son aterosclerosis, en que hemos visto la cardiopatía isquémica crónica, la estable, hemos visto la cardiopatía aguda, el infarto de miocardio y la angina inestable y la muerte súbita. Y hemos desarrollado insuficiencia cardíaca, ¿no?, como hay mecanismos neuromorales, problemas inflamatorios, hipertrofia, alteraciones renales, activación de proteínas contráctiles alteradas, ¿no?, como base fisiopatológica de la misma. Muy bien, jóvenes, si hubiera alguna pregunta. Doctor, una consulta. En las insuficiencias cardíacas leí un poco sobre cuando hay insuficiencia cardíaca mitral, hay un procedimiento que es la reparación de las válvulas mitrales. Sí, eso es viable, doctor. A ver, vamos a ver un hecho. Lo que usted me habla es de, y no confundir, las insuficiencias valvulares tienen grados y estadios, pero no toda insuficiencia valvular es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia valvular, sea aórtica o mitral generalmente, llevarán a insuficiencia cardíaca al final de la enfermedad, en cuyo caso habrá dilatación del corazón, pérdida de la contracción, disminución de la fracción de eyección y puede haber hipertensión pulmonar. En esta condición, ya el cambio de válvula, la reparación de la válvula no es factible y no va a ayudar. Pero si nosotros actuamos, justo tengo ahorita una pacientita, una mujer de 40 años, que ha tenido, por lo que hemos visto, una enfermedad reumática sobre la válvula mitral y tiene una insuficiencia mitral severa. El corazón ha disminuido su contracción, pero todavía está conservado. Está ligeramente dilatado y la hipertensión pulmonar es leve, y en la prueba del test de la hipertensión pulmonar es reversible. Esta paciente todavía es operable. Se le puede cambiar la válvula y es probable que con el tratamiento de pastillas ese corazón vaya a mejorar y vayamos a evitar que llegue a la insuficiencia cardíaca. Pero de repente, si nos demoramos 6 meses, la reevaluamos y es demasiado tarde. Quiere decir que las insuficiencias valvulares pueden operarse y cambiarse la válvula, sí, siempre y cuando ya no haya sido el daño sobre el corazón demasiado grande. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Delegada, no habiendo Sí, otra doctor. pregunta, doy por concluido el evento. La próxima semana conversarán con el doctor Gallardo los temas pendientes. ¿Ya? Lo que pasa es Ya, que muchas gracias, doctor Gargurevich. en el sílabus decía doctor Gargurevich los 2 capítulos, todos los temas, porque yo era el único cardiólogo del grupo. Por suerte, el maestro Gallardo, quien ha sido mi maestro, ¿no?, y maestro de la doctora Anita, muy buenas tardes, doctora Anita,
Estás, Tomasito? Muy buena tarde. Excelente la exposición, doctor. Muy amable. Gracias. El doctor Gallardo se ha reincorporado a la universidad, a la cátedra, y por lo tanto ha cogido parte de los temas. Él va a desarrollar los otros temas la próxima semana. Ya, doctor, gracias. Sus diapositivas, por favor, si me las pudiera mandar. Ok, listo. Ya, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Chau, buen fin de semana. Gracias, Gracias. doctor. Igualmente, Hasta doctor, luego. gracias. Hasta luego, doctora Anita. Por Hasta luego, buenas tardes.